Hoy hemos sabido que el juez Díez Picazo, el mismo que decidió dar un paso atrás en cuanto a que era el cliente y no el banco el que tenía que pagar los impuestos de la hipoteca, compaginó su puesto en el Supremo con dar clases para la banca. El Consejo General del Poder Judicial le dio permiso para dar clase en CUNEF, patrocinado por la Asociación Española de Banca. Díez Picazo, que tomó una decisión insólita en democracia y que ha puesto al Supremo a los pies de los caballos, actuó en beneficio de aquellos para los que trabajaba. Buenas tardes y bienvenidos a Público al Día. Podemos se ha querellado contra el juez del Supremo que ha frenado la doctrina sobre las hipotecas. Considera que Luis María Díez Picazo cometió un delito de prevaricación judicial al instar la revisión de la doctrina sobre quién debe pagar el impuesto. También reclama la suspensión del pleno previsto para el próximo 5 de noviembre, en el que se decidirá si la tasa la abonan los bancos o los clientes. La formación cree que el magistrado actuó motivado por un claro interés particular de defensa de los intereses económicos de la banca española. La revocación de una sentencia, del fallo de una sentencia firme, creemos que desde luego no se contempla jurídicamente, hay sospechas muy fuertes sobre la legalidad de esa decisión y consideramos que en bien de la ciudadanía de este país y de la consideración sobre todo de la independencia judicial de este país, que recordemos es un derecho de la ciudadanía, pues se investigue cuáles han sido los hechos y por qué esa decisión tan extraordinaria. Desde luego esta decisión ha puesto patas arriba al mercado hipotecario. Nadie sabe lo que hacer y nos llega que en muchos casos los que van a contratar las hipotecas tienen que firmar anexos en los que declaran pagar esas cláusulas, aunque el día 5 de noviembre el Supremo decidiera en todo caso otra cosa. Es el caos en el que nos ha sumido esta decisión. Inestable, caótica e incierta. Así es hoy la situación en bancos, juzgados, notarías y hogares. Es una trama que han montado ahí algunos jueces del Tribunal Supremo, y digo algunos jueces porque la nota de hoy de la reunión con el presidente del Tribunal Supremo creemos que indica casi claramente esta opinión que estoy dando. Todos coinciden en señalar al presidente de la Sala Tercera del Supremo, el magistrado Díez Picazo, que curiosamente hasta el mes pasado compaginaba su labor como juez con la docencia en el Colegio Universitario de Estudios Financieros, una escuela de la Asociación Española de la Banca. Año 2015. Supuestamente con la decisión de elevar al Pleno la revisión de la sentencia que imponía a los bancos el pago del impuesto de las hipotecas, pretendía evitar el caos, pero el efecto ha sido el contrario. Mientras algunos continúan con la misma manera de vender hipotecas, otros se curan en salud y ya han incorporado en los contratos cláusulas, a veces en forma de nota manuscrita, que dejan claro que el gravamen se abonará según la legislación vigente. En este momento seguiría correspondiendo al consumidor. Eso sí, la banca ya ha advertido, si finalmente el impuesto recae sobre ellos, habrá una subida de comisiones o de los tipos de interés, es decir, de una manera u otra, los clientes acabarán pagando la tasa sí o sí. Sin dilación las reclamaciones de reembolso del impuesto a las haciendas autonómicas ante el riesgo de prescripción del plazo. Otra cuestión que preocupa a los bancos es la de la retroactividad, y es que muchas entidades podrían entrar en pérdidas en caso de que se les obligue a llevar a cabo previsiones para cubrir los gastos de estos litigios. Ya hay despachos que han amenazado con olas de demandas. Es en la bolsa donde más fácil nos resulta ver esta inestabilidad. El jueves, después de la sentencia, los principales bancos perdieron 5.500 millones de euros, una bajada estrepitosa. El viernes Díez Picazo frenaba la sentencia y la bolsa recuperaba la confianza. Pero saber que todavía tendremos que esperar 14 días para conocer la decisión del Supremo ha provocado otra nueva bajada. Los bancos perdieron ayer 3.000 millones de euros. En total, un agujero de 8,5 millones de euros. Y son ellos, los consumidores, quienes más confusos se encuentran. Hasta que el Supremo decida el 5 de noviembre, el impuesto lo pagan los clientes, indignados por este giro judicial que favorece a la banca. Está claro que hay de 6 a 8 millones de hipotecas vivas y por tanto todas las hipotecas vivas tendrían derecho a reclamar en esto, que por cierto hay que recalcar
que ya tiene sentencia fija los gastos hipotecarios como abusivos desde hace más de 2 años. Las asociaciones de afectados lo tienen claro. Recomiendan que, a pesar del caos, si se ha firmado una hipoteca en los últimos 4 años, se inicien los trámites de reclamación cuanto antes. Pues tenemos a Patricia Suárez, es presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros. Buenas tardes, Patricia. Muy buenas tardes. Bueno, nos llega que hay gente que está firmando las hipotecas incluso con cláusulas manuscritas que les obliga el banco. ¿A vosotros os han llegado estos casos? Efectivamente, y además en nuestro Twitter lo podéis ver. El viernes nos llegaron denuncias, llamadas de personas que habían firmado la hipoteca obligadas a firmar además un manuscrito en el que se comprometían a pagar el impuesto. Es decir, no se ponía el compromiso de pagar el impuesto en la escritura, pero sí de manera manuscrita al margen de la misma. Y si no, no había hipoteca. Así que mucha gente lo ha tenido que firmar y nosotros esperamos que el 5 de noviembre se confirme la sentencia y que los bancos, en tanto que el impuesto son 30 días para pagarlo, no exijan el abono de este impuesto, porque ya nos parecería un poco el colmo. Claro, pero digo yo que los bancos, si están obligando a la gente a firmar estos anexos, será para guardarse en salud de que si el 5 de noviembre el Supremo dice que son ellos los que lo tienen que pagar, pues adjuntando estos documentos tenga que ser el cliente. Entiendo que lo harán así. Entonces, pues no nos queda tan claro, porque lo que dice la cláusula es que tú pagas con independencia de si la doctrina se confirma o no. Y además no solamente firmas esto, también firmas que si al final no lo pagas, el banco te lo puede pedir, te lo puede meter en la hipoteca como otra deuda, claro, y que los gastos de reclamación también te los va a cobrar. Es decir, que el banco, por eso decimos, se curan en salud así, es decir, esos documentos valdrían. ¿Vosotros sabéis si esos documentos manuscritos valdrían si el día 5 el Supremo establece que es el banco el que tiene que pagar? Pues sinceramente creemos que no. El problema es que si de cada 10 personas que han firmado un documento como este, solamente 7, 8 lo van a aceptar y 3 o 4 como mucho van a ir a tribunales, pues habrá 6 que ha colado, si me permites la expresión. Siempre la banca utiliza este tipo de artilugios para disuadir a los consumidores de reclamar, y sabe que lo consigue, porque da mucha pereza muchas veces por 1.000, 2.000 euros ir a tribunales cuando realmente es tu dinero, pero la idea de ir a tribunales y pasarte allí 2 o 3 años para que te lo devuelvan, pues no es agradable para nadie y mucha gente desiste. Os están llegando casos, imagino, espectaculares, ¿no?, de gente que no sabe ni qué hacer, ni si firmar la hipoteca ahora, no firmarla. ¿Qué aconsejáis que se haga? En general, se han paralizado todas las hipotecas. Esto es la norma general. Y los que van a firmar la hipoteca les ponen ya de antemano que solamente le dan la hipoteca si firman esto. Es que son lentejas, de alguna manera. Entonces, nosotros lo que le recomendamos a la gente es que los que firmen la hipoteca, que paguen, y si el 5 de noviembre, como nosotros esperamos, se confirma el criterio, porque recordemos que no es una sentencia. En el comunicado de ayer del presidente del Tribunal Supremo se reconocía que había 3 sentencias, las 3 eran firmes y además anulan un artículo. Esto es muy difícil dar marcha atrás. Por tanto, sí que consideramos que estas personas, a pesar de haber firmado esto, podrán negarse después a pagar el impuesto, en tanto que ha sido el Supremo el que dictamina que efectivamente es el banco el que lo tiene que pagar a efectos futuros. Y una cosa, Patricia, la noticia de hoy, ya por la última pregunta, la noticia de hoy que ha salido que este magistrado trabajaba en CUNEF, que además trabaja para la banca, ¿cómo se ha dejado? Bueno, nosotros lo publicamos ayer en Twitter. Lo publicamos, hicimos esta conexión y es verdad que nos hemos asesorado y hemos de decir que dentro de la norma del Poder Judicial la docencia está permitida y más que está autorizada, como es el caso por el Consejo General del Poder Judicial. Ahora bien, también hacíamos una comparación con la Ley de Altos Cargos de la Administración, lo que se considera conflicto de interés.
Para entendernos, un alto cargo de la administración en idénticas situaciones se consideraría que tiene conflicto de interés y no se le permitiría dar estas clases. Exacto. Sin embargo, honestamente, sobre la querella que ha presentado Podemos, pues no sabemos si prosperará o no. Muchas veces no se tienen ni que producir las llamadas, ni que dar el aviso. Cuando tú tienes interiorizado un pensamiento y una manera de ver las cosas, y más cuando llevas años dando clases en esa universidad, pues probablemente es que no te hace falta que te lo digan. Tú ya lo haces porque crees que estás haciendo lo correcto. Y que haya tomado esta decisión que de momento, bueno, pues ha paralizado todo y desde luego que ha creado una inseguridad jurídica por primera vez en la democracia, el propio Tribunal Supremo. Y llama la atención, ¿no?, que sea una persona que ha trabajado para la banca. Pues llama mucho la atención, pero si me permites lo último, dime. A veces esos favores no pedidos son los peores. Yo no sé si se lo pidieron o no al presidente de la Sala Tercera. Lo cierto es que precisamente ese aviso con tanta urgencia y en los términos en que los planteaba ha generado más escándalo que probablemente si no se hubiese dicho nada. Entonces, ahora nos vemos en una situación en la que 5 magistrados, que son los especialistas, probablemente se hayan plantado y hayan dicho: nosotros no vamos a cambiar el criterio porque esto nos lo hemos estudiado, se ponga usted como se ponga. Bueno, pues por el bien de los consumidores, esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias por hablar con nosotros hoy. Gracias. Pues Turquía avisó este fin de semana al régimen saudita de que estaba dispuesto a contar todo si no lo hacían ellos. Hoy Tayyip Erdogan se ha limitado a calificar el asesinato de salvaje y político y de corroborar que fue Arabia Saudí quien lo perpetró, cosa que, bueno, pues más o menos ya nos olíamos. Saat 16.30'da 3 kişilik bir ekip tarifeli seferle İstanbul'a inip önce otele yerleşiyor, sonra başkonsolosluğa gidiyor. Los investigadores han localizado restos de pertenencias del periodista, en concreto en partes de su cuerpo que habrían sido ocultadas por los funcionarios saudíes que participaron en su asesinato. Una de las fuentes ha apuntado que se han encontrado restos en el jardín de la vivienda del cónsul de Arabia Saudí. La CIA tenía conocimiento de que le iban a tender una trampa, lo dice Nazanin Armanian, escritora y politóloga iraní y colaboradora de esta casa de Público. Hoy hemos estado con ella y con ella hemos podido comprender una duda que nos surge, que os estamos comentando desde que vimos con atención cómo la comunidad internacional ponía sus ojos en Arabia Saudí por el asesinato de una persona, cuando la cultura de la lapidación, el asesinato y la opresión es la forma de ese Estado. Nazanin tiene la respuesta, atentos. El asesinato del periodista Jamal Khashoggi ha desatado una lucha de intereses subterránea. Hay un actor que se llama Turquía que se ha metido en el juego desde el minuto 1, sabía que este hombre había sido asesinado. Entonces lo que han querido es utilizar la información que tiene para sacar algún beneficio de Estados Unidos y de Arabia Saudí. En un país, Arabia Saudí, que vulnera los derechos humanos de forma sistemática, este ha causado malestar en Occidente. ¿Pero qué le diferencia del resto de las ejecuciones del régimen? No están enfadados por el asesinato, sino por la forma de hacerlo. Si lo hubiera matado en Arabia Saudí, no hubiera pasado nada. De momento, solo Alemania ha suspendido la exportación de armas a este país. No es porque Angela Merkel sea pacifista, sino porque ahora está ante unas elecciones y quiere atraer el voto de la izquierda. Entre la espada y la pared se ha quedado su aliado y primera potencia mundial, Estados Unidos. No puede perder a Arabia Saudí ni puede debilitarlo, pero exigirá o unas sanciones o la cabeza del príncipe. Pero estas acciones podrían acarrear consecuencias. De hecho, un diario de Arabia Saudí ha amenazado a Estados Unidos que si ustedes se atreven a ponernos sanciones, nosotros elevaremos el precio de petróleo hasta 100, 200, 300, 400 dólares. O sea, podemos hundir la economía mundial. Esta es su amenaza. En el aire, detalles aún por confirmar, como si el asesinato fue sobrevenido, como aseguraba Arabia Saudí, o premeditado, como señalan desde Turquía. Los servicios de inteligencia estadounidense ya habían captado las conversaciones de los agentes saudíes
en Estados Unidos de que le iban a tender una trampa al periodista para llevarle a la embajada. La imagen de un doble de Khashoggi saliendo de la embajada refuerza la hipótesis de que fue premeditado. ¿Cómo este señor acepta ir ahí? Seguramente fue traicionado por una persona de confianza. Acepta lo que le dicen. ¿Por qué tengo que ir a Turquía para gestionar estos papeles? Le dicen porque su esposa, su futura esposa, es turca. ¿Pero eso qué tiene que ver? La excusa era que allí podría obtener los documentos de divorcio para así poder casarse con su prometida turca. Sin una orden directa del rey y del príncipe, imposible que hubieran podido cometer un crimen de esa magnitud. Una orden que terminaría con el salvaje asesinato de Jamal Khashoggi. Hoy en la Comisión de Defensa en el Congreso se ha votado por mayoría no vetar la venta de armas a Arabia Saudí, con los votos de PSOE y PP y la abstención de Ciudadanos y PNV, en contra del embargo que pedían Podemos y los independentistas. Pero Margarita Robles ha remarcado que quien tiene la última palabra es el presidente Sánchez. Ella suspendió el contrato de las famosas 400 armas que no iban a matar yemeníes, según la ministra Celaá y el ministro Borrell. Hoy Robles ha dicho algo más. Al mismo tiempo que su grupo vota en contra de suspender la venta de armas al régimen saudí, ella ha abogado por, atención, la defensa de los derechos humanos. Lo que sí que tiene que quedar claro es que lo que ha ocurrido en relación al asesinato del periodista Khashoggi es de una enorme gravedad. Es una vulneración de derechos humanos gravísima. La caravana de migrantes hacia Estados Unidos desde Honduras sigue su camino y 2 personas han fallecido ya. Más de 1.000 regresaron a Honduras y unos 7.000 continúan su viaje hacia un supuesto futuro mejor este miércoles. Mandamos a los niños deshidratados, mal alimentados. Por favor, tenga misericordia. Miles de hondureños intentan llegar a México para entrar en Estados Unidos. Solo queremos pasar su país. Huyen de la violencia en un país marcado por el narcotráfico y las pandillas, pero también por la situación económica. Un 68% de los 9 millones de hondureños viven en condiciones de pobreza. Abigail cuenta que prefiere separarse de su hijo y que él pase la frontera. Prefiero llorar lo que sea en otro país y recibiendo una educación y vivo. No quiero ver a mi hijo convertido en un delincuente. Porque ¿sabe por qué se hacen los delincuentes en Honduras? Por hambre. Al menos 7.000 personas forman esta caravana que crece cada día. Emigran sobre todo niños, estudiantes y mujeres. No nos vamos a ir porque si así fuera no anduviéramos aquí arriesgando la vida de nuestros hijos. Las posibilidades para entrar legalmente en México y después en Estados Unidos son mínimas. Ambos gobiernos se muestran tajantes. No permite ni permitirá el ingreso a su territorio de manera irregular y mucho menos de forma violenta. Entre los desconocidos entran criminales. El presidente de Estados Unidos va más allá. Amenaza con recortar las ayudas económicas a Honduras, Guatemala y El Salvador por no tomar medidas de urgencia. Les damos cientos de millones de dólares y no hacen nada por nosotros. La única opción viable es una petición de asilo. Pedimos que por favor nos ayude, que nos dé asilo porque en nuestro país está bien complicado, no hay trabajo. Responsabilizan directamente a Juan Orlando Hernández, su presidente. Demostrarle al presidente de que no podemos vivir allá, que se quede él en su tierra y nosotros buscaremos otra tierra. Hernández se defiende, dice que hay grupos que utilizan la necesidad humana con fines políticos. Los hondureños no deben de prestarse a este juego político porque es inhumano y condenable. El presidente habla de juego político, pero para los miles de hondureños que han recorrido en condiciones dramáticas 2.000 kilómetros en 8 días hasta llegar a una frontera cerrada, es cuestión de supervivencia. Yo tengo 8 días ya de venir caminando, me arden los pies. Pues millones de personas en el mundo viajan hacia una vida mejor, huyen de guerras, del hambre y de la violencia y se juegan la vida por ello. Es una de las situaciones más terribles que puede vivir una persona y muchos no sobreviven, como hemos visto. Este fin de semana murió una de esas personas mientras intentaba llegar a España. Así quedaba la valla de Melilla tras el salto de unos 300 inmigrantes subsaharianos el pasado domingo.
209 consiguieron entrar, pero no todos corrieron la misma suerte. Uno de ellos fallecía en el intento de llegar a España. Pedro Sánchez reaccionaba así en Twitter, mostrando su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ni rastro de lamento por la muerte de una persona, en un momento en el que la política de inmigración del PSOE ha retomado una de las prácticas más usadas por el gobierno de Mariano Rajoy, las devoluciones en caliente. De los más de 200 inmigrantes que saltaron la valla el domingo, 55 ya han sido entregados a Marruecos. El pasado mes de agosto, 116 personas fueron devueltas. El gobierno lo justificaba así. Ninguna de las 116 personas retornadas el pasado 23 de agosto a Marruecos llegó a solicitar protección internacional. Una práctica que hace un año Pedro Sánchez rechazaba, tal y como respondió a la activista Elena Maleno. Sí, Elena, pedimos la derogación total de la ley Mordaza y rechazamos rotundamente las devoluciones en caliente. Mientras, el drama continúa. Esta madrugada, 236 migrantes subsaharianos han llegado a Málaga tras ser rescatados en el mar de Alborán. Ayer os mostramos un reportaje hecho por un equipo de Público Televisión en uno de los centros de acogida de menores no acompañados en Madrid. Público denunció, y seguimos haciéndolo, la situación en la que se encuentran hacinados, durmiendo en el suelo, con comida escasa y sin poder asistir a clases muchos de ellos, porque están saturados. Estuvimos con uno de sus educadores que no quiso que le nombráramos ni que enseñáramos su cara. Hoy os queremos contar cómo se están vulnerando sus derechos, derechos que tienen por ser menores y que están protegidos por la ley. Más de 11.000 menores extranjeros no acompañados viven en España y muchos de sus derechos más fundamentales se ven vulnerados. Que están llegando niños no acompañados, migrantes, a nuestras ciudades y que no se les está dando la acogida que deben tener y a la que tienen derecho. Los niños que llegan deben recibir el mismo tratamiento que cualquier niño español. Por lo tanto, se les debe asegurar todos sus derechos. La ley española y la Convención de los Derechos de los Niños de la ONU les ampara. Los Estados partes respetarán los derechos y asegurarán su aplicación a cada niño, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social y la posición económica. Los menores gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los tratados internacionales de los que España sea parte, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, discapacidad o enfermedad, religión, lengua y cultura. Hay que tener en cuenta que estos niños, cuando cumplan 18 años, si no se les ha tramitado la documentación a la que tienen derecho, se van a quedar en la calle. Con lo cual es una responsabilidad también de la Comunidad de Madrid tramitar todas las autorizaciones de residencia de sus niños para que cuando cumplan 18 años estén documentados y puedan tener una vida como cualquier persona. Una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen, se otorgará al menor una autorización de residencia. En Madrid, la comunidad asegura que hay 846 menores extranjeros no acompañados, mientras que el gobierno habla de 407. Y cada comunidad maneja unas cifras y el gobierno otras. Estamos mostrando una debilidad muy grande del sistema, y es que si no sabemos la foto, no sabemos los niños que hay, ¿cómo vamos a adoptar políticas públicas adecuadas? Es muy fácil apelar a una avalancha, pero cuando ves los datos, en realidad a lo mejor no la hay, con lo cual es muy serio, repito, el hablar de avalanchas sin tener datos fiables. Nuestra percepción es que no podemos hablar de avalanchas. Pero sí las hay para Casado. Llamada por las políticas del gobierno de Pedro Sánchez se está produciendo. El efecto llamada, yo diría el efecto huida. Hay que ver también la situación de los países de origen. Estamos hablando también de situaciones de asilo. Un equipo de Público TV ha estado en uno de los centros que acogen a estos menores en Madrid. Muchos de ellos vienen con un proyecto familiar que ahorran el dinero para enviarles aquí a Europa para conseguir una vida mejor para ese chaval y para que el día de mañana pueda enviar dinero a su familia. Otros vienen porque directamente un día vieron la posibilidad, se metieron debajo de un camión y llegaron. Entonces muchos y llaman a su familia desde aquí. Oye, que estoy aquí en España. Él pertenece al equipo de educadores del centro. A miles de kilómetros de su familia, son ellos los que más les conocen. No tiene referentes, que ha quebrado su vida con su núcleo familiar, que eso conlleva un desgaste emocional muy grande. Y los que más les admiran.
Yo he vivido en Brasil 4 años y echaba mucho de menos mi familia, o sea, ha sido algo increíble. Yo me imagino con estos chicos teniendo la edad que tienen, teniendo de 14, 15 para arriba, tiene que ser... a mí me fascina su valentía, la verdad, de estos chicos. En los mensajes llama asquerosos a varios dirigentes de Podemos, analfabeta funcional a Ada Colau y desea que Gabriel Rufián sea corneado en los Sanfermines. El comisario Daniel Rodríguez admite tener la cuenta en el móvil oficial, no tener la cuenta en el móvil oficial y niega ser el autor de los mensajes. De Tejero dice que ha puesto su vida al servicio de España y del líder de Vox, Santiago Abascal, que le va a tocar ser el José Antonio de este siglo. Una joya. Ha dimitido antes de que el ministro Grande Marlaska le comunicara oficialmente su cese. Hoy, día de ceses en el Ministerio de Interior, ya que el ministerio también ha cesado al jefe de la lucha antiterrorista. Complican el cálculo. Pues hoy hemos asistido en la sesión del Senado a un auténtico rifirrafe entre Cosidó y el presidente del Gobierno. Que yo soy un izquierdista peligroso, extremo, que intento romper España. Hasta incluso me han criticado por donar sangre. En fin, si yo sé, señoría, guarden silencio. Si yo sé, señorías, que todo lo que haga yo y mi gobierno es ilegal, inmoral y hasta incluso engorda. ¿Deberían o no dimitir algunos senadores que tienen ustedes en su grupo parlamentario que han aparecido en los papeles de Bárcenas por cobrar sobresueldos? ¿Debería dimitir un senador que tiene usted en su grupo parlamentario que ha dimitido como consejero autonómico por aparecer en el caso Púnica y que permanece aquí en este Senado? Como director general de la Policía Nacional, ¿sabe por qué va a pasar a la historia? Por haber retirado al comisario que precisamente lo que estaba haciendo era investigar el ático de Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid. No sé si llamarlo señor Cosidó o llamarlo también doctor Cosidó. ¿Por qué no hace pública su tesis? ¿Cómo es posible que en el tribunal tenga usted miembros del Partido Popular, significados miembros del Partido Popular? ¿Y cómo es posible, señor Cosidó, pero no solamente a mí, explíqueselo al conjunto del país, que defendiera su tesis el 1 de enero? Pues hoy ha estado el presidente contundente. Nos vamos. Esta noche en la frontera, Willy Toledo en el sofá de Monedero. Hasta mañana. Existe un lugar desde donde se reivindica el análisis, el derecho a la memoria, la empatía, la reflexión, el diálogo y la investigación. Un lugar en el que el periodismo se queda del lado de las personas, haciendo de la información conocimiento y arrojando luz donde los poderes ponen sombra. Únete a nosotros. Entra en comunidad.publico.es y descúbrelo.